hablando hasta recién del momento psiquiátrico o de la psiquiatría en el cual se inserta en este segundo momento NIS. Ahora podríamos ver lo que sería el trabajo más personal de la producción empírica de ella. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, todo empieza, digamos, cuando NIS se vuelve a un neuropsiquiátrico en el año 44 y se niega a trabajar con las técnicas de tratamiento. Entonces la dirección del hospital dice, bueno, si vos no querés, porque ella era funcionaria pública, entonces tampoco podrían echarla así tan directamente, pero ellos le dicen, bueno, si vos no querés trabajar como nosotros trabajamos en nuestro padrón, vas a trabajar en ese sector menor y desimportante que es el sector de terapéutico ocupacional y rehabilitación del hospital, que en ese momento, como se llamaba de terapéutico ocupacional, pero que no había una terapéutica ocupacional, eran actividades X, incluso limpieza, así, eran actividades que... No había un oficio, ¿no? No había un oficio, no había una teoría y la práctica que había era nada, así. Y bueno, NIS llega en ese servicio y ahí hay un encuentro que fue el encuentro entre Adán y Eva, se podría decir, que fue el encuentro de NIS con Almir Mavigné, que es un artista que también trabajaba en ese neuropsiquiátrico para cobrar un sueldo, pero no tenía formación en psiquiatría, trabajaba ahí como secretario, y él tenía un interés de tener su propio taller, y vio en ese espacio público de ese sector y que no era explorado una oportunidad y él ofrece a NIS la oportunidad de, bueno, o la idea, le da la idea, bueno, ¿qué tal si hacemos un taller de actividades de expresión plástica acá? Y ella dice sí. Esa es una versión. La otra versión es que ella tuvo la idea primero y lo invitó. ¿Cuál es mi versión? No importa, lo que importa es que fue un encuentro, no importa quién tuvo la idea original, fue un encuentro entre estos dos intereses, el interés terapéutico y el interés artístico, ¿no? Entonces ellos empiezan a crear un taller libre de actividades de expresión en el interior del neuro y como había una población de 2.000 internos en ese momento ahí adentro, entonces ellos buscan activamente potenciales talleristas, ¿no? Para que vengan ahí y participen de sus actividades. Y dentro de esa gente descubren algunos, no todos, pero algunos talleristas que producen cosas estéticamente súper interesantes para los padrones de la estética de los modernistas de entonces, como por ejemplo Almir y este otro grupo de artistas, Ivan Serpa, Abraham Palatnik y también el crítico de arte Mario Pedrosa, como ellos se interesan por la estética que se produce ahí. ¿Cuál es la estética? No hay una estética como hay de los locos, como hay una estética de los pueblos, como el arte romano del siglo X, el arte guaraní. No, hay varios tipos de estética, pero lo que eso prueba, lo que eso muestra es que no hace falta, en cierto sentido, tener una formación académica para producir algo estéticamente interesante. Entonces había abstracción geométrica, arte, figuración, representación, había múltiples lenguajes, pero toda esa multiplicidad se generaba de un contexto de un neuropsiquiátrico donde no había formación, no había academia, ¿no? Era algo que venía de la espontaneidad. Entonces eso le llamó la atención de estos modernistas, el valor de la espontaneidad. Lo informal de la técnica. De la técnica, sí, de la técnica. Pero que a la vez producía cosas interesantes y ordenadas. El crítico de arte Mario Pedrosa va a producir una teoría sobre eso, una teoría de la psicología del arte, que para él esto es la comprobación que, bueno, hay una pulsión interna al ordenamiento y a la producción de buenas formas, lo que él llamaba de buenas formas, en todos los estados del ser, en todas las clases sociales y en todas las culturas. Hay algo que supervive
que sobrevive al desordenamiento psíquico, ¿no? Entonces él se va a interesar por eso. Y, o sea, la primera repercusión de todo eso es en el campo artístico, por eso estoy hablando tanto del arte. Nietzsche sigue ahí con su interés más terapéutico. A ella no le importa si sea lindo, si no sea, o si sea interesante, porque no se trata solo de belleza, sino también de cómo se configuran formas de una manera estéticamente creativa. A ella no le interesaba directamente eso, pero sí, gracias a esa repercusión y gracias a ese interés por ese arte, que su trabajo ganó cierta legitimidad, digamos. No una legitimidad en el campo de la psiquiatría, sino en el campo del arte, de la cultura, ¿no? Entonces su trabajo tuvo repercusión en la cultura. En la psiquiatría permaneció, había en el interior de escenario, había como si fuera una disputa entre estos médicos que trabajaban con electroconvulsoterapia y lobotomía y el taller de Nietzsche. Ella tiene, por ejemplo, un estudio de caso sobre uno de sus pacientes, Lucio Neumann, que es antes y después de la lobotomía, un estudio sobre su producción de imágenes, sobre todo de modelados que él hacía, y es impresionante cómo después de la lobotomía, sus imágenes que tenían estas formas estéticamente creativas y que se conectaban, como se destruyen, son como velas, así, velas apagadas, ¿no? Entonces ella tiene un estudio sobre eso que escribió justamente en ese periodo y que dice, bueno, no sé si es suficiente para probar que la lobotomía destruye la actividad creadora, pero es una hipótesis que hay que ser trabajada, ¿no? Porque mira lo que pasó a este paciente mío, ¿no? Entonces lo que va a haber es una competencia, una disputa entre el saber y la práctica de Nietzsche da Silveira y ese saber médico más hegemónico. Pero ese saber médico más hegemónico se va a transformar, porque en el año 1952 surge el primer psicofármaco en la historia del mundo, ¿no? Y esas técnicas de electroconvulsoterapia, lobotomía, van a ser cada vez más abandonadas y la psicofarmacología va a ser el método de tratamiento más hegemónico en la psiquiatría, ¿no? Mientras tanto, Nietzsche va desarrollando su propio trabajo con arte. Y es importante decir, nosotros decimos arte como un término genérico, pero sí, finalmente ella dice que eso no es arte. Arte es una categoría de valor, como dije antes. Estas son actividades expresivas, de expresión plástica, y que tienen, ahora voy a hablar un poco sobre la teoría de Nietzsche. ¿Qué era eso para ella, además de una actividad? Era una actividad de expresión no verbal. No verbal, del inconsciente, porque ella va a plantear mucho, inspirada en la psicología junguiana, que el lenguaje del inconsciente es el lenguaje de las imágenes, de imagen. El lenguaje verbal tiene más que ver con la lógica, la razón y la conciencia, mientras el lenguaje del inconsciente es por excelencia el lenguaje imagético, de imágenes. Y esa gente que está sobre esa categoría de esquizofrenia, que son personas que tienen alucinaciones, que no saben, o se supone que no saben en qué día están o quién son, y que no comunicanse verbalmente bien, pero hay algo que queda ahí, que es la expresión por imágenes. Entonces es por excelencia el modo de acceder a eso que está pasando, de comunicarse con esa gente y desde esa comunicación producir una eficacia terapéutica, ¿no? Y a la vez, para producir esa eficacia terapéutica hace falta una relación afectiva también, ¿no? Que cada tallerista tenga un monitor que sea su afecto catalizador, que esa es la teoría que ella va a plantear, ¿no? O sea, que esté ahí no interviniendo, no diciendo cómo se hace, porque no es una escuela de arte, no hay enseño de la técnica, es espontáneo, informal, pero que haya ahí un interés, un vínculo, y que ese vínculo produce la terapia. Ese vínculo produce que esa gente que no se comunicaba empiece a comunicarse. Ese vínculo produce que esa gente que tenía visiones empiece a comunicarse con esas visiones y pasarla mínimamente bien, ¿entendés? Entonces por ahí va el desarrollo de su terapia, ¿no? O sea, y ahí entra
¿cómo sería el acceso de Nis a la obra de Jung? ¿No? Porque muy bien, sí. Claro. O sea, justamente cuando ella vuelve al servicio público, también vuelve a la actividad intelectual y siempre fue una gran lectora, muy erudita, y empieza a leer un libro de Jung que llega en Brasil, Psicología y Alquimia, ¿no? Esa es su primera obra que ella va a leer. Si no me equivoco, no estaba en portugués porque ella leía en francés. Ella leía muy bien en francés y ya había una traducción para el idioma francés. Y ella lo lee en francés y se junta con otras personas de otras áreas de trabajo, no necesariamente de psiquiatría, sino educadores, trabajadores sociales, que también les interesa esa lectura novedosa que era ahí. El psicoanálisis siempre fue leído. En Brasil llegó muy pronto. Pocos años después ya estaba, los artistas conocían psicoanálisis. Había una difusión en la cultura popular también, en revistas, por ejemplo. Había la difusión entre los intelectuales de las ciencias sociales que estaban pensando psicoanálisis y cuestiones raciales, por ejemplo. Y había también esa difusión más amplia, digamos. Y en el seno de esa difusión también había la psicología junguiana que llegó, digamos, por ahí en los 40, ¿no? Ella tenía un estudio muy profundo con respecto a la obra de Freud también, ¿no? Sí, claro, exactamente. Ya conocía Freud, ¿no? Ya se interesaba por eso, pero fue la psicología junguiana la que más le llamó la atención. Y es interesante porque le llamó la atención justamente en ese momento en que estaba volviendo al servicio público. Es concomitante, ¿no? Y volviendo al servicio público y trabajando con esquizofrénicos, ¿no? Y ahí está una distinción importante, ¿no? Entre Freud y Jung, ¿no? Que es su interés en la esquizofrenia, ¿no? Como Freud trabajaba más con las neurosis, ¿no? Se concentraba más en ese tema, y mientras Jung va a ir más profundamente en el tema con su práctica terapéutica, en el tema de la psicosis, porque él también trabajó en un hospital neuropsiquiátrico, ¿no? Entonces la psicología junguiana le llama la atención y empieza a juntarse con gente a leer la psicología junguiana, y en el año 54 crea el grupo de estudios C.G. Jung, ¿no? Que funciona informalmente, después pasa a funcionar en otras instituciones que ella va a fundar, y en otro momento va en su propia residencia, en su propio departamento. Ella abre el departamento y abre para la lectura de temas junguianos y también con otros autores, ¿no? Que les eran importantes. Entonces ahí se da esa conexión, y esa conexión estuvo muy importante para la fundación de sus instituciones, que fue en el año 52 el Museo de Imágenes del Inconsciente, ¿no? Que fue creado con el propósito de agrupar todas esas imágenes y crear un estudio, una línea de estudios en serie sobre cada grupo de imágenes desde la teoría junguiana, ¿no? No sé si es así, ¿no? Pero tenía entendido que eso es por sugerencia de Jung, entre la correspondencia que ambos tienen, que le dice que sistematice a partir de la anamnesis y las obras se reúnan. Exactamente, sí. Sí, exactamente, porque cuando ella empieza a leer la teoría junguiana y a la vez lee las imágenes que estaba produciendo en el taller del neuropsiquiátrico, se da cuenta que, bueno, puedo crear una lectura sobre eso. ¿Por qué surgen tantos temas míticos, no? El dragón balena, el héroe, ¿por qué mandalas? Surgían muchas mandalas. ¿Por qué los esquizofrénicos crean mandalas, no? Con tanta recurrencia, porque hay un padrón acá. Entonces le escribe una carta a Jung para mostrarles que en un distante hospital del conurbano de América del Sur estaban produciendo figuras, y si no serían esas figuras arquetipos, ¿no? Y Jung, por sorpresa tal vez, porque ella no esperaba, le contesta vía su colaboradora, von Franz, ¿no? Que le agradece mucho por el envío de las imágenes, que es súper interesante y que de hecho tiene todo que ver con lo que él está planteando sobre una producción universal de imágenes que se da en todas las culturas y en todos los siglos,
y que tienen que ver con el inconsciente colectivo, ¿no? Y ahí se explica también el tema de la mandala, porque la esquizofrenia justamente es la división del pensamiento. Correcto. Y así es el término esquizofrenia, quiere decir eso, pensamientos cindidos. Y la mandala es el símbolo de la unidad. Entonces, la explicación al cual se llega, bueno, en el propio acto de producir una mandala hay un esfuerzo de unidad, de integrar lo que está dividido, ¿no? Entonces le fascina esa hipótesis, esa teoría. Y eso está fundamental para la fundación del Museo de Imágenes del Inconsciente en 52, ¿no? Porque justamente ella va a pensar que, bueno, tengo que hacer un estudio sobre eso y no solo vender, ¿no? Y no solo exhibir en muestras de arte. Esto está importante, pero tengo que crear un estudio, una línea de estudios de eso. Entonces eso tiene que estar en un archivo y en ese archivo tiene que estar clasificado. Hay que haber una clasificación arquetípica y ya desde ahí empieza la clasificación arquetípica, ¿no? De los grandes temas míticos, de las mandalas, ¿no? Y eso está en el museo. A la vez el museo sigue también como un espacio de formación y de difusión de la psicología junguiana en el grupo de estudios que está del museo también, que también va a abrir para el público y construir un espacio de difusión de esa psicología. Puede ser que haya dos formas de clasificar las imágenes, una que es a partir de los arquetipos y otra que es a partir de la historia de cada uno de los pacientes. Exacto, fundamental, sí. Sí. Hay dos niveles, ¿no? Uno que es el nivel individual, del inconsciente individual, que es la historia, la trayectoria personal. Eso era muy importante. Entonces, en todos los estudios que ella hace, que están después en sus libros, ¿no? Imágenes del inconsciente, el mundo de las imágenes, que surgen en los 80 y en los 90. Solo después va a poner eso registrado. Y en esos estudios está eso, los datos biográficos de la trayectoria, que tienen que ver con la trayectoria de cada uno, y también los datos arquetípicos, ¿no? Que tienen que ver con producciones de un simbolismo universal, ¿no? Entonces es la combinación de esos dos factores que produce una interpretación relevante sobre eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos mencionar el caso de Adelina Gómez, que es una paciente, una campesina del interior de la provincia de Río de Janeiro, que tiene un problema psicótico que le mata a su propio gato, ¿no? Su propia gata, y es internada y tenía un comportamiento muy agresivo, y después que participa de los talleres empieza a pintar temas como árboles, plantas, temas, y a la vez mezclado con madres también, y a la vez mezclado con el felino, ¿no? Y Nice va a plantear en su interpretación. Bueno, todo eso son símbolos del femenino, ¿no? Pero lo que pasó con su trayectoria personal es que ella tuvo ese brote psicótico porque su mamá le reprimía su pasión por un novio. Y fue a partir de esa represión que ella empezó a desarrollar los síntomas y fue finalmente internada en ese punto. ¿Para Nice era importante la cura? Creo que era un destino, un proceso, no era un objetivo. No sé. Era importante la terapia, el proceso terapéutico sí, pero sí sabía que qué es la cura de una psicosis grave, ¿no? Es mejorar la condición de vida y humanizarse sobre todo, ¿no? Es algo que tiene que ver con una cierta humanización, ¿no? De expresarse, ¿no? Y de ponerse en sociedad desde su forma de expresar particular, que puede ser no solo desde el verbo, sino desde las imágenes, ¿no? Entonces eso estaba en su objetivo, ¿no? Y desarrollar una forma de comunicarse con esa gente también, ¿no? Que ahí entra la importancia de los vínculos, ¿no? Que ella resalta tanto. Y hay una anécdota de qué le pasa a la enfermera que la denuncia a ella en función de una paciente que toma represalias. Exactamente, sí, que la paciente le enoja y se da cuenta, al contrario de la representación común, que bueno, ellos no saben nada, están ahí locos, no tienen ninguna razón, pero sí se da cuenta y se enoja y le pega a la enfermera. Y ni se usa ese caso para decir, bueno,
se mantiene el afecto, al contrario de lo que decían los manuales de psiquiatría, que bueno, no hay más afecto en esa psicosis grave, como que son autómatos o máquinas, sí se mantiene. Logramos llegar hasta el Museo de las Imágenes. ¿Cómo continúa? Bueno, después hay una segunda institución que es importante, que es la Casa das Palmeiras. Casa de las Palmeiras, que es creada en 1956, que es una institución no hospitalar para recibir gente que salió de internaciones psiquiátricas y que para no vuelvan más. O sea, desarrolla el mismo tipo de actividades de expresión, hay grupos de estudios también, pero está afuera del ambiente hospitalar, porque el ambiente hospitalar no importa si tenés un taller en un sector, pero es el ambiente de subjetivación, ¿no? Entonces, hace falta que existen espacios afuera de la institución hospitalaria para que la eficacia terapéutica también sea posible. Entonces, crea esa institución también. Y actualmente son las dos instituciones nisianas que existen en Río de Janeiro. La Casa das Palmeiras está en una casa en el barrio de Botafogo. Cuando fue creada era un espacio de una escuela secundaria y después se fue mudando y actualmente está en Botafogo. Y el museo sigue existiendo en el interior del neuropsiquiátrico, que hoy se llama Instituto Nisi da Silveira.